La primera parte era construir una gramática, ¿no? O sea, obtener una gramática. Cuando vamos a construir un nuevo lenguaje, tenemos que construir un compilador. Y cuando vamos a construir un compilador, la etapa fundamental es la construcción del analizador sintáctico, la segunda etapa. Y ese analizador sintáctico tiene como entrada una gramática, pero no cualquier gramática, sino una gramática libre de contexto. Entonces ahora vamos a entrar justamente a ver el concepto de gramática y vamos a ver cómo se puede definir una gramática partiendo aquí mediante un ejemplo que dice palíndromes por inducción, ¿no? Donde se va a ver cómo llegar hasta la gramática, donde la gramática en palabras simples es un conjunto de reglas para especificar algo. Y luego ya entramos en sí a lo que sería gramática libre de contexto. Ahorita le estoy diciendo lo que vamos a ver, pero vamos a ir con detalle, ¿no? Durante la clase, solo le estoy mostrando. Y esas gramáticas se pueden escribir de diferentes maneras, por eso en esta sección habla de convenciones de notación, que es importante también que vean. Y luego vienen unos ejercicios que no los vamos a hacer todavía. Entonces, hasta antes de estos ejercicios, por favor, quiero que ustedes lean esta parte, ¿no? Todos tienen el texto, de alguna forma, está ahí. Entonces les voy a pedir, por favor, que nos va a servir en este caso para especificar algo concreto, como es un lenguaje. Entonces, se parte de un ejemplo que son los palíndromes. ¿Qué es un palíndromo? Un palíndromo es una palabra que se lee igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Un ejemplo clásico de palíndrome es Oruro, por ejemplo, ¿no? Si ustedes leen Oruro de izquierda a derecha, es lo mismo que leer de derecha a izquierda. En cambio, Cochabamba, por ejemplo, no es palíndromo, porque no es lo mismo leer de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. También se habla a veces de el término capicúa, ¿no? Como un sinónimo de palíndromo. Y no solo se da con palabras, sino también podría darse con números. Por ejemplo, 101 es palíndromo o capicúa, 101. En cambio, 100 no es, por ejemplo. Entonces aquí se parte de una definición por inducción para los palíndromos, ¿no? Donde hay caso base y paso inductivo. Y se va puliendo esa definición, desde la definición, se va puliendo, han debido ver los diferentes pasos, hasta llegar a lo que sería la gramática final. Aquí tenemos la gramática final, ¿no? Fíjense donde existen estas reglas, dice P produce epsilon o llega a epsilon, ¿no? Donde P en este caso es como una simbolización de palíndromo. Quiere decir, un palíndromo puede ser epsilon o un palíndromo puede ser el símbolo A o el símbolo B o el símbolo C. Porque en el ejemplo se está haciendo palíndromes sobre el conjunto base ABC. Y esos cuatro casos que acabo de escribir, estos cuatro, se forman con el caso base, son los casos base. Y en base al paso inductivo se dice un palíndrome es si añado A al principio y A al final sobre el palíndrome, vuelvo a tener otro palíndromo, ¿no? O sea, P es un palíndromo, entonces ya voy formando. Esa es la idea para llegar a estas reglas gramaticales, a estas 7 reglas, ¿no? Y luego se define lo que es una gramática libre de contexto,
mediante esta forma. ¿Sí? Ahorita vamos a volver a la definición. Ahorita quisiera que veamos lo siguiente. Fíjense. Un ejemplo, un segundo ejemplo de gramática libre de contexto. ¿Por qué decimos gramática libre de contexto? Han leído un poco también antes, ¿no? Esta gramática, este primer ejemplo que vemos aquí, que consta de 7 reglas, es libre de contexto porque cada una de las reglas cumple una cierta condición. Y la condición es que en el lado izquierdo de las reglas de producción, porque fíjense, cada regla tiene lado izquierdo, esta flecha que divide, y tiene el lado derecho. Para decir libre de contexto, estos lados izquierdos solo tienen un símbolo, solo, por eso es libre de contexto. Si usted se fija en el lado derecho, prácticamente puede haber cualquier cosa. Pues ahorita no nos importa el lado derecho, sino nos importa el lado izquierdo para decir que una gramática es libre de contexto o no. Entonces, si vemos el otro ejemplo, hablamos de gramática libre de contexto y fíjense, todas las reglas, que aquí son 8 reglas, tienen un solo símbolo. Ahora bien, según la definición, en las gramáticas o las gramáticas libres de contexto se definen como G generalmente y está formado por una cuadrúpula, 4 elementos, donde el primer conjunto es el conjunto de los llamados símbolos terminales, que ahorita en el ejemplo voy a explicar. Pero hay un conjunto terminales, hay otro conjunto llamado N no terminales. Luego hay otro conjunto R, que es el conjunto de reglas de producción, que también lo vamos a especificar, y el símbolo inicial de la gramática, S, generalmente S, que tiene que ser además elemento de N, o sea, de los símbolos no terminales. Pues yéndonos a los ejemplos, en este primer ejemplo, ¿cuál sería el conjunto de símbolos terminales? El conjunto de símbolos terminales son aquellos símbolos que no aparecen en ningún lado izquierdo. Entonces ustedes dirán epsilon, no, pero epsilon es la secuencia vacía, entonces es un símbolo especial que no es ni símbolo terminal ni tampoco símbolo no terminal. Epsilon es epsilon. Pero los otros símbolos sí, por ejemplo A, fíjense, A no aparece en ningún lado izquierdo. Entonces A sería un terminal. B, lo mismo. Y C también. No aparecen en ningún lado izquierdo. Aquí también tenemos A, tenemos B y tenemos C. En cambio, P es un símbolo no terminal. ¿Por qué? Porque sí aparece en alguna regla en el lado izquierdo. Y en este ejemplo concreto, solo P es un símbolo no terminal. En cambio, A, B y C son terminales. Ahora, si vemos este otro ejemplo, vean, ya tiene más diversidad. Y aquí definimos el conjunto de símbolos terminales. Todos los símbolos terminales son aquellos que no aparecen en ningún lado izquierdo, en ninguna regla. Generalmente, en los libros, la notación nos dice que los símbolos terminales se escriben con minúscula y los no terminales con mayúscula. Generalmente, ¿no? Aquí también en el ejemplo he puesto así. Entonces, A, B y C, minúsculas, son terminales. Los no terminales son todos los símbolos que aparecen en el lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, S, A y B. Pero A y B con mayúsculas, es diferente que A, B minúscula. Entonces, los símbolos terminales, pero no terminales, son S, A y B. El símbolo inicial es S, generalmente, ¿no? Entonces, aquí está S.
Y luego el conjunto de reglas de producción, R, fíjense de lo que ustedes han leído, dice R es un conjunto finito de reglas de producción. Cada producción tiene esta forma, A y ese símbolo, donde A es solo un símbolo no terminal y este es una secuencia de terminales y no terminales. En otras palabras, es una combinación, ¿no?, de terminales no terminales, incluyendo también epsilon. Entonces, si vemos aquí el otro ejemplo, el conjunto de reglas de producción son todas estas, 8. Por eso R es igual a la primera regla, a la segunda, todo hasta el final. Entonces, así se define una gramática libre de contexto, así de simple. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Se entiende lo que es una gramática libre de contexto? Bueno, y cuando dice convenciones de notación, ¿qué se entiende por eso? ¿Alguien podría explicar? ¿Qué es convenciones de notación? Bueno, ahí está, ustedes han leído. Bueno, quiere decir que se puede escribir de esta forma, cada regla separada, o de esta forma. Es lo mismo, son equivalentes. Aquí igual hay dos reglas. S produce delta, S produce beta, o aquí en una sola línea, ¿no? S produce delta o beta. O en el ejemplo concreto, fíjense, las 7 reglas escritas como una sola, pero en realidad son 7. No podríamos decir se ha reducido a una, ¿no? Quiere decir palíndromes es epsilon, o es A, o es B, o es C, o es APA, o PPB, o CPC. Y además, esta forma de escribir las gramáticas dice que se conoce como BNF, que viene de Backus Noun Form, en honor justamente a estos dos que fueron los que inventaron o fueron los primeros en utilizar, ¿no? Como dice esto. Entonces, cuando usemos gramáticas, nosotros vamos a utilizar el formato o la forma, digamos, BNF, Backus Noun Form. Y finalmente, también dice que se acostumbra poner una etiqueta a cada regla de producción. Eso va a ser útil, ¿no? Aquí, por ejemplo, alfa azul y beta azul. Pero son etiquetas que después vamos a ver que van a ser muy útiles. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces la pregunta que yo hago ahora es, ¿y qué produce, para qué sirve este conjunto de reglas o esta gramática? Y la respuesta es muy simple. Las gramáticas producen lenguajes, generan lenguajes, ¿no? Si esta gramática se llama G, entonces existe el lenguaje generado por G y obviamente es un conjunto. Ahora, ¿cómo sé cuáles son las palabras que van a formar parte? Y para eso, en esta sección 2.3, vamos a ver el concepto de derivación. Aquí está el concepto de derivación, donde van a ver que existe derivación completa, si quieren, y también derivación parcial. Pero la que nos sirve son las derivaciones completas.
Y finalmente en la definición 7 vamos a obtener el lenguaje generado por una gramática. Los quisiera que lean, por favor, hasta antes de esta definición 8. Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Hasta aquí utiliza este concepto que dice derivación, que es partiendo del símbolo inicial de la gramática, se va avanzando paso a paso. Fíjense, ahora las flechas son dobles, no son flechas simples, entonces no es que sean las reglas, sino quiere decir del símbolo inicial puedo llegar a esto utilizando cierta regla, luego puedo llegar a esto utilizando otra regla y llego a esto, donde esta es una palabra. ¿Por qué? Porque ya no tiene símbolos no terminados, ¿no? Ese es el proceso. Y decimos derivación cuando partimos del símbolo inicial. Y decimos derivación parcial cuando partimos de otro símbolo que no sea necesariamente el símbolo inicial. Y de eso derivamos, aquí está, tenemos las reglas, ¿no? Tenemos la gramática, hemos definido los diferentes conjuntos. Y ahora vamos a ver ejemplos de derivación. Estos que están aquí abajo son derivaciones. Entonces, partiendo del símbolo inicial, siempre partimos de ese para que sean derivaciones que puedan formar secuencias o palabras del lenguaje. En cambio, si hacemos derivaciones parciales, si partimos de A o partimos de B, no son palabras del lenguaje, pero sí son partes, vamos a decir. Para que sean palabras del lenguaje, tengo que partir del símbolo inicial de la gramática, como en estos tres ejemplos, ¿no? Ejemplo número 1, partiendo de S, voy a utilizar la regla número 3. Voy a utilizar la regla número 3 y eso significa que esta S se reemplaza por CAB. Entonces aquí está CAB. Y en esto, de reemplazar por CAB, ya no hay símbolos no terminados. Esto que partimos del símbolo inicial es una configuración. Llegamos a otra configuración y como ya no hay símbolos no terminales, entonces yo digo, esta es una palabra del lenguaje. Ahí está, CAB. Y ahí termina, estas dos rayitas quiere decir ahí termina. Otro ejemplo, segundo ejemplo, partiendo del símbolo inicial de la gramática, o si quieren configuración inicial, ahora voy a utilizar la regla número 1, aquí está la regla número 1, y la regla número 1 dice, se reemplaza esta S por A y A, donde la primera A es terminal y la segunda es no terminal. Ahora bien, esta no puede ser una palabra del lenguaje porque todavía hay un símbolo no terminal, esta A. Entonces tengo que continuar. Ahora, respeto esta A que ya había y la A mayúscula puedo utilizar tanto la regla 4 como la regla 5. En este ejemplo he utilizado la regla número 4, entonces esta A se reemplaza por los terminales BA. Entonces fíjense, esta A se reemplaza por B y A y termino. ¿Por qué? Porque ya no hay símbolos no terminales. Entonces ABA es otra palabra del lenguaje. Otra. Tercer ejemplo, partiendo del símbolo inicial S, esta vez voy a utilizar la regla número 2. Y entonces, utilizar la regla número 2 implica que la S se reemplaza por B terminal, B no terminal y B terminal. Aquí está, B, B, B. No es una palabra porque existe un símbolo no terminal, en este caso es B. Y continúo. Ahora para B existen tres opciones, la regla número 6, la regla número 7 o la regla número 8. Entonces voy a utilizar la regla número 7 y esta B no terminal se reemplaza por A, B y B. Y las B's que había se mantienen, ¿no? Bueno, esto no es una palabra todavía porque tiene un símbolo no terminal, B. Y eso
significa que nuevamente puedo utilizar las reglas 6, las reglas 7 o las reglas 8. Ahora se elige la regla número 6 y la regla número 6 dice esa B se reemplaza por epsilon. Es como quitar. Entonces esta B se reemplaza por epsilon y epsilon no se escribe. Entonces queda BA y BB. Y esta es una nueva palabra del lenguaje. ¿Qué les parece entonces? Ahora, ¿cuántas derivaciones puedo hacer? A veces si hay ciclos, cuando hay ciclos, por ejemplo, aquí hay un ciclo, en la regla número 7, B va a B, es un ciclo. Entonces, el lenguaje es infinito. Por eso se dejan los 3 puntos. Cuando digo el lenguaje es infinito, quiere decir que sus palabras, las palabras que puedo generar son infinitas palabras. No tiene fin. Y bien, esta forma, entonces, fíjense, partiendo de la configuración inicial, que es el símbolo inicial, paso por configuraciones intermedias y llego a la configuración final, que es una palabra, ¿no? Que ya no contiene símbolos no terminados. Hacer este recorrido así paso a paso es equivalente, fíjense, a decir, de la configuración inicial en 0 o más pasos llego a una configuración final o a la palabra si quiero. Entonces puedo llegar a esta situación. ¿Está más o menos claro lo que es una configuración, pero una derivación? ¿Se entendió? Ingeniero, buenos días. Sí, dime. ¿Se escucha bien? Creo que mi micrófono está un poco mal. Se escucha bien. Ya. Lo que quería preguntar era que en el caso 7, en la línea 7, donde es recursivo, donde está B en el lado izquierdo y A, B mayúscula y B en el lado derecho, ah, ¿podría enciclarse de otra manera, recurriendo a otra no terminal? O sea, por ejemplo, puede ser A minúscula, A mayúscula, B. Luego en la A mayúscula también tengo otra regla que dice que B mayúscula, o sea, sería mutuamente recursivo, o sea, de que de la línea 7 va a la Sí, línea sí, 5 y... se puede volver complejo, ¿no? Pero en algún momento va a terminar porque hay reglas como esta, B produce epsilon o B produce C, va a terminar ese ciclo en algún momento. No se va a quedar eternamente un ciclo. ¿Ya? Para que la gramática funcione bien no puede haber así ciclos infinitos. Tiene que haber ciclos, pero que sepamos que en algún momento pueden terminar, como en este caso. Y si no hubiera, digamos, la regla 6 y la regla 8, ¿sería Sería una un gramática error, incorrecta? sería una gramática incorrecta, ¿no? Habría un Ya, error. gracias. Gracias. Bien, entonces, de libre contexto, lo que han leído. Si tenemos una gramática G, con sus símbolos no terminales, terminales, su conjunto de reglas de producción y el símbolo inicial de la gramática, entonces se puede definir de forma general el lenguaje generado por G, el lenguaje generado por esa gramática libre de contexto, y se define, dice, como un conjunto de todas las W que pertenecen a la clausura reflexiva transitiva de T. ¿Qué es T? Son los terminales. O sea, W puede ser cualquier combinación de los terminales. Pero aquí hay una condición que dice tal que partiendo del símbolo inicial de la gramática, en 0 o más pasos se llega a esa cadena. Esa es la definición general del lenguaje de una gramática, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos algo parecido, ¿no? Decimos el lenguaje de una gramática, ¿no? Tenemos G con sus 4 elementos. Entonces, L de G se puede definir como todas las cadenas S, tal que del símbolo inicial en 0 más pasos llegamos a S. Donde S, dice, es cualquier cadena de los terminales, ¿no? Lo mismo.
Lo mismo que he hecho. Y aquí está la definición de una derivación parcial, que no es lo mismo que una derivación simple, o perdón, que una derivación completa. Partimos de cualquier símbolo A, no necesariamente del símbolo inicial de la gramática. Obviamente eso no nos genera lenguaje, pero nos genera subcadenas. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Inge, y por ejemplo, en este lenguaje que ya tenemos, estaba viendo un ejercicio en el libro que dice dar una gramática. Mi pregunta va, ¿cómo nosotros de un lenguaje podríamos sacar las reglas? Ah, ya. Y esa es la habilidad que vamos a ir adquiriendo poco a poco, viendo más ejemplos, digamos, ¿no? O sea, y al final vas a tener la posibilidad de, te dan el lenguaje y tienes que construir la gramática, poco a poco. Es un proceso. No hay unas reglas y un algoritmo que te diga exactamente cuáles son los pasos, no hay. Pues poco a poco nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, si nos dirían de los palíndromes, por ejemplo, y no hubiéramos visto nada, tendríamos que ir pensando, ¿no? Ir cómo se nos ocurre, cómo podríamos hacer poco a poco. Siempre partiendo de un símbolo inicial, tratando de generar todas las cadenas. ¿Listo? Ahora, este lenguaje que hemos generado, que acabamos de generar, se llama lenguaje libre de contexto. En algún momento vamos a ver que no solo hay gramáticas libres de contexto, hay sensibles de contexto y algunas otras más. Entonces tampoco no va a ser que solo hay lenguajes libres de contexto, va a haber otros. Pero por el momento estamos partiendo con lenguajes libres de contexto, que son los que son generados a partir de gramáticas libres de contexto. Y aquí, en la sección 2.3.1, 2.3.1, hay algunos ejemplos, dice lenguajes básicos, son algunos ejemplos que ustedes pueden leer dentro de un momento, ¿no? Y también hay ejercicios propuestos hasta antes de entrar a árboles de análisis o árboles de derivación, que eso vamos a ver mañana. Entonces, ustedes tienen que leer lo que acabo de decirles, esta es definición 8 y los ejemplos, para poder afianzar el concepto de gramática libre de contexto y de lenguaje libre de contexto. ¿Está bien? Bueno, entonces, si no hay ninguna consulta, tienen algunas cosas que trabajar para mañana y continuamos mañana, la siguiente clase. Una pregunta, Inge, por favor. Dime, ¿Cuál sería la diferencia entre una gramática libre de contexto y una gramática? ¿cuál sería la diferencia entre una gramática libre de contexto y contra qué? Y una gramática, solo una gramática, porque imagino de que una gramática libre de contexto es un tipo de gramática, ¿no ve? Una Claro. especificación. A ver, gramática es un término general. Ahora, esa gramática en la práctica son de diferentes tipos en nuestra área. Por ejemplo, esta que hemos visto, gramática libre de contexto. Pero también vamos a ver luego gramática regular. También vamos a ver con menos detalle gramática sensible de contexto. Y también vamos a mencionar gramáticas sin restricciones. Son otros. Entonces, las diferencias las vas a ver con cada una. No podríamos hacer una diferencia con solo gramática, porque el término gramática involucra a todas, no una en específico. ¿Listo? Está bien, Inge. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna consulta, el día de mañana continuamos